Los saludo. En realidad yo no tengo que tener rol, no tengo que tener rol de panelista. No, 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 pero está bueno que estés porque yo quería hacer una pregunta. Escuchá, a ver, A lo ver. planteo a Ah, José Carlos bueno, al bueno, mismo tiempo. No, lo planteo a no hay José Carlos al mismo problema. tiempo porque Escucho. a mí me parece que estaría bueno que las personas, como además no son muchas, Ujú. digamos, que son muchas menos de las que puede contener una sala Zoom, estén todas como invitadas dentro de la sala, como me parece que eso nos A acerca de ver, otra forma a la gente, déjame ¿no? ver, déjame ver, consulto acá con los muchachos. Déjame ver. Si no, quedamos muy más distantes todavía y eso creo que nos facilita la comunicación. Está bien, déjame hacer la consulta, Fernando. Bárbaro. Que la gente se siente más cercana, ¿no? Sí, Viste que sí, ayer. sí, van a entrar, van a entrar todos, van a entrar todos. Sí, mejor, mejor. Este, Ayer y de pidió gente paso, para entrar. no, está bien. José Carlos, nos estás escuchando. Me parece que hoy estamos con problemas de conexión, Ah, este, que es ajeno a la institución. claro. Es un tema país. Este, hasta ahora no hemos tenido grandes problemas, pero hoy estamos teniendo problemas de conectividad. Pedimos disculpas desde ya. No es por sacarnos la responsabilidad de arriba. Este, pero estamos teniendo problemas de conexión. Esperemos que se solucionen y lamentablemente no dependen de nosotros. Este, Exacto. podríamos hacer un seminario de por qué hay actualmente problemas de conexión, pero Es tal vez verdad. nos vamos un poco de tema. No, y ya aprovecho y no quiero robarles más tiempo. Unos minutos antes ingreso a sala yo simplemente para anunciarles cómo siguen las actividades posterior a la conferencia de José Carlos. ¿Tá? Bueno, no interrumpo más, me oculto en pantalla y voy a escuchar con mucho placer, José Carlos. Bienvenido y un gusto tenerte estos días. Este, no sé, ¿me está escuchando José Carlos? Me parece que lo tengo Perfectamente, congelado. ¿Puede ser? muchas gracias, Rodolfo. No, yo suelo hablar poquito para no crear mucha cacofonía, pero estoy súper agradecido y No, empezaré ahora con esas palabras de agradecimiento. no, el Es un tema que te placer. tengo, te tengo congelado, te tengo congelado en pantalla. Estamos teniendo problemas de conexión que no son imputables a la organización. Pero bueno, esperemos que se resuelva. Muy bien. Bueno, mucha suerte, nos vemos en un rato. Bueno, gracias, Vale, Rodolfo. hasta ahora. Bárbaro. Bueno, yo creo que como tenemos siempre los tiempos muy acotados en esta maratón, pero simpática maratón, creo yo, la venimos llevando bastante bien, tenemos la idea de que todo el mundo está bastante contento, apreciando estos intercambios. Así que damos inicio a la última jornada del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, y la iniciamos con la conferencia del doctor José Carlos Suárez Herreras, que es un amigo, un compañero de mucho tiempo. Es un gusto tenerte acá, José Carlos, con nosotros. Ya has estado intercambiando desde el primer día, pero hoy como conferencista vas a intervenir sobre el tema de la evaluación participativa, innovación social y sistemas de salud sostenibles en un contexto post-pandemia. Ese es el título de la conferencia. José Carlos es español, inicialmente licenciado en enfermería, en su formación inicial en el campo de la salud y sanitaria, pero es también doctor en salud pública y organización sanitaria, profesor de gestión estratégica de servicios y sistemas de salud en la Ketch Business School, en la agencia que está en Marsella, en Francia. Es profesor invitado también de la Escuela Nacional de Salud Pública, la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz de Brasil, y profesor colaborador honorario de la Cátedra Uniwin UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud. Imparte cursos y coordina sus investigaciones en gestión e innovación de sistemas de salud, así como en análisis y evaluación de intervenciones complejas en los ámbitos de la salud global
y la cooperación al desarrollo. Sus líneas de formación e investigación se inspiran en gran medida en la socioantropología de la salud, las ciencias de la gestión y la filosofía de la ciencia, y se desarrollan en torno a 3 ejes principales, que son el desempeño de las organizaciones y sistemas de salud, las nuevas prácticas organizativas y de gestión, y la epistemología social. Así que bueno, a partir de todo eso y mucho más, que por supuesto no he mencionado, nos va a hablar de este tema. Yo les recuerdo simplemente que tienen el dispositivo de preguntas y respuestas de Zoom y también el chat para intercambiar con nosotros. Hoy pedimos que todos los que quisieran acceder a la sala como panelistas estuvieran también presentes para mejorar esta cercanía virtual, así que podremos intercambiar directamente también, levantando la mano cuando venga el momento. Sobre esas bases, te dejo la palabra, José Carlos. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Ya paso a compartir pantalla directamente y así podemos iniciarlo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por haberme introducido en esta red de amigos y de colaboradores en el marco de la investigación cualitativa en salud. Muchísimas gracias a toda la organización del Congreso por la excelente sucesión de trabajos a los que estamos asistiendo y de los que estamos disfrutando completamente durante estos 3 días. Y gracias a todo el equipo técnico que también nos está apoyando en que ahí, en las sombras, en el back office que no vemos, pero que de alguna manera son uno de los actores más importantes de este tipo de eventos en estos momentos y en este tipo de formato. Gracias también a todos ustedes por venir hoy a compartir conmigo pues de alguna manera las preguntas, las cuestiones, los comentarios y las reacciones que puedan tener con respecto a estas reflexiones sobre la evaluación participativa, la innovación social y los sistemas de salud sostenibles en un contexto de pandemia. Muchísimas gracias y vamos para adelante. Bueno, estamos en un contexto de localización de la salud, es decir, de la globalización de aspectos locales de la salud y de la localización de aspectos globales. La conexión acelerada entre políticas y fenómenos internacionales, por un lado, y la emergencia de un conjunto de acciones y movilizaciones ciudadanas por el otro, marca la aparición de una nueva era para el campo de la salud pública, que debe adaptarse e incluso reinventarse para lidiar con nuevos desafíos de orden a la vez global y local. De esta manera, la salud global encuentra nuevos nichos de investigación y de acción en espacios paradójicos simultáneamente de carácter regional local, entidades geográficas bien definidas como las ciudades, los pueblos, los municipios, y de carácter territorial global en lugares espacialmente distantes pero íntimamente interconectados. Paralelamente, una red cada vez más creciente de actores de la sociedad civil participa de manera dinámica y frecuentemente resolutiva en la implementación de programas y proyectos de desarrollo territorial en el ámbito de la salud pública, dando forma a un conjunto de movimientos sociopolíticos de alcance transnacional, tales como los grupos de lucha antiglobalización, los movimientos contra las desigualdades sociales, las reivindicaciones medioambientales, antirracistas y antisexistas, o las nuevas autoridades en materia de seguridad alimentaria mundial. Una verdadera constelación de redes de todo tipo de actores nace de las constantes interrelaciones entre políticas de salud pública, los programas e intervenciones de salud y los actores que representan la sociedad civil. En este caso, esta localización de la salud da lugar a 3 fenómenos fundamentales. Por un lado, la interdependencia global de los determinantes de salud, que ya fueron anunciados desde el año 74 en el informe Lalonde. Marc Lalonde era el ministro de la Salud por entonces en Canadá, y que ya anunciaba esos determinantes en términos de biología, genética, contexto y hábitos de vida. Y consideraba que la salud de las personas y de las poblaciones se manifiesta por una interacción constante entre estos determinantes. Por otro lado, vemos una hegemonía de los enfoques biomédicos de la salud. La salud se impone. La salud invade literalmente la sociedad a través de sus indicadores, nociones, normas, prácticas y programas que de alguna manera son construidos unilateralmente, sin contar siempre con la participación de los diferentes actores y partes interesadas y sobre todo de aquellos sectores de la población que son directamente afectados por las decisiones que se toman, insisto, muchas veces unilateralmente
por las autoridades sanitarias y políticas a nivel internacional. En tercer lugar, y también fui testigo de esto durante mis más de 15 años como jefe de proyectos o coordinador de proyectos en cooperación internacional para el desarrollo y en acción humanitaria para la salud, esta se manifiesta como un principio de legitimidad de las potencias multinacionales. Las relaciones norte-sur a nivel económico, la comercialización de los servicios y sistemas de salud por medio de la industria farmacéutica o biomédica, la militarización de la acción humanitaria o la neocolonización académica a través de sus conceptos, métodos y prácticas que se extienden de manera unilateral entre el mundo occidental y el resto del planeta, no son sino ejemplos de esta legitimidad autoanunciada de algunas potencias multinacionales y que consideran o constituyen el entorno global de ese proceso interesante y altamente complejo que es la globalización de la salud. Así pues, estamos en un contexto en el que por un lado observamos una serie de dinámicas transnacionales que forman parte de la globalización de la salud pública y por otro lado una serie de prácticas locales que se constituyen a través de la configuración de redes territoriales de salud y de servicios sociales. Existe pues en este contexto una obsolescencia de la salud internacional con aquella cooperación bilateral entre el país del norte que ayuda al país del sur y aparece un nuevo campo interdisciplinar, la salud global, sin fronteras claramente definidas, ni disciplinarias, ni intersectoriales, y además con una visión territorial de la salud que a través de la acción intersectorial da lugar a proyectos de acción comunitaria y colectiva. Pasamos pues a una etapa de transiciones que me gusta denominar como epistemosociales, la imbricación y el arraigo del mundo académico en los intereses o en los proyectos de interés colectivo y en las necesidades de sociedad. Así pues, estas transiciones epistemosociales dan lugar a una serie de fenómenos que vamos a compartir aquí hoy con ustedes, fundamentalmente a tres niveles de complejidad epistemológica. Por un lado, podemos observar un proceso creciente de la coproducción dinámica de conocimientos. También vemos otro tipo de transición en la creación de espacios de aprendizaje colectivo. Y ya por último, y muy importante, la articulación en red de acciones cada vez más innovadoras. En este caso, y en relación con la coproducción dinámica de conocimientos, observamos aquí que la evaluación participativa en salud puede ser considerada como un proceso continuo de acción colectiva. Aquí la actividad evaluadora promueve la inclusión de las partes interesadas en dinámicas basadas en la reflexión crítica, la negociación, la cooperación y dinámicas complejas de concertación intersectorial. Estas interacciones entre las partes interesadas dan lugar, por un lado, a nuevos conocimientos y competencias. Cuidado, aquí no hablo de capacidades, estoy hablando directamente de competencias técnicas y otras que ya mencionaré más tarde. Y por otro lado, nuevas prácticas en el ámbito de la evaluación. Estamos hablando ni más ni menos que nuevas formas de organización del trabajo evaluativo y por ende de la investigación cualitativa en salud. En lo que concierne a la creación de espacios de aprendizaje colectivo, la evaluación participativa se constituye como un espacio de aprendizaje emancipador, transformador y de entendimiento mutuo. Aquí la evaluación participativa proporciona una perspectiva innovadora a los actores implicados basada en el desarrollo de competencias interpersonales. Son lo que llamamos las soft skills. Estamos hablando aquí de creatividad, de pensamiento crítico, de trabajo de equipo y de capacidad resolutiva de problemas complejos. Se trata pues de un proceso altamente colaborativo y transformador a varios niveles. A nivel de las intervenciones evaluadas, a nivel del entorno y el territorio de dichas intervenciones y a nivel de las organizaciones sanitarias que soportan estas evaluaciones de estas intervenciones complejas. Y ya por último, a nivel de transiciones epistemosociales y en lo que respecta a la articulación en red de actividades o de acciones innovadoras, la evaluación participativa en la salud puede ser considerada como un ecosistema de acciones comunicativas. Aquí, la evaluación participativa favorece el trabajo en red de los actores implicados, a través de una cadena de traducciones, que no son sino una serie de transformaciones sucesivas
de lo que es la percepción sobre la intervención evaluada, en la que los actores implicados actúan como portavoces y reclutan constantemente nuevos actores. La traducción vincula múltiples acciones y hace que la red sea inteligible. Estas traducciones necesitan un análisis de controversias, puesto que según la sociología de la innovación, aquella del actor red, toda controversia precede siempre la aparición de una innovación, que en este caso es de orden social o territorial. Así pues, en este contexto de transiciones epistemológicas y sociales, de transiciones epistemosociales, cabe contemplar, a mi modo de ver, la posible colaboración con otros marcos operacionales que vayan más allá de la visión, digamos, biomédica y sanitarista de la salud, para entrar en marcos que nos ayuden a contemplar la salud en toda su multidimensionalidad. De ahí que hagamos este vínculo, y es en lo que llevo trabajando en los últimos 5 años, entre, o digamos desde que se aprobó en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este vínculo entre los objetivos de desarrollo sostenible y los propósitos de la salud social. Estamos hablando aquí de una visión de la salud enfocada al desarrollo sostenible. Y para esto, pues vamos a declinarlo en 3 comentarios concretos. La salud global y el desarrollo sostenible. Luego vemos cómo podemos aplicar estos principios o cómo afecta a la reorganización democrática de los sistemas de salud, más bien de forma socialmente responsable y sostenible. Y ya por último, y lo que se considera el objeto de esta intervención, de esta ponencia, cómo se configuran estas alianzas estratégicas en salud global y qué impacto tiene en la salud de las poblaciones. Vayamos pues al primer punto. ¿Y aquí qué podemos decir? Pues que el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades, incluye esencialmente 3 objetivos que abarcan las metas y las principales prioridades de salud e incluyen la agenda inacabada y ampliada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el ODM, 4 metas para abordar las enfermedades no transmisibles, la salud mental, las lesiones por traumatismo y las cuestiones medioambientales. Y ya por último, 4 metas sobre los medios de comunicación y de aplicación de estas estrategias. La dimensión ética juega aquí un papel importantísimo y, por supuesto, los ODS, claramente más ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, vinculan desarrollo con sostenibilidad. Y esto es esencial, para de alguna manera promover la inclusión social y reducir las desigualdades de todo tipo, social, político, económico, etc. Según algunos actores conocidos en el campo de la salud pública internacional, Sachs, Marmot, Ilona Bush y otros, la equidad sanitaria constituye un tema transversal dentro de un marco conceptual basado en evidencias que ayudaría a los países a desarrollar una acción coherente en todos los sectores y las esferas sanitarias de los objetivos de desarrollo sostenible. Así pues, pasamos ahora a cómo puede afectar este vínculo entre la salud global y los sistemas de salud a la reorganización democrática de sistemas universales de salud que sean más sostenibles en el tiempo y que respondan conjuntamente con otros actores a las necesidades de los territorios. Aquí cabe preguntarse cómo afectó la pandemia o cómo está afectando la pandemia de COVID-19 a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues aumento de la desigualdad social, récord de emisiones contaminantes y desprotección emergente de los sectores más vulnerables de la población no son sino uno de los elementos más manifiestamente, de alguna manera, representativos de esta pandemia 2019 en las sociedades contemporáneas y que de alguna manera tenemos que aprender a convivir con ello, porque está aquí para quedarse, no se va a quedar, no se va a ir, no es un trabajo que empiece hoy y termine mañana por la mañana, ya lo hemos visto en las representaciones precedentes. Estamos hablando de una emergencia de estos periodos pospandémicos con los que de alguna manera vamos a tener que estar lidiando constantemente. Así pues, de esta manera y de cara a estos múltiples desafíos de sociedad a los que tratamos de hacer frente, podemos preguntarnos sobre la contribución de espacios como los que ofrece la evaluación participativa de la salud al desarrollo de sistemas de salud socialmente responsables y sostenibles. Efectivamente, la aparición repentina y la rápida expansión del COVID-19 ha provocado la emergencia de una crisis sanitaria, económica y humanitaria mundial
como ninguna otra antes en los tiempos modernos. Salir de la crisis socioeconómica causada por la pandemia pasa por una recuperación verde que siga teniendo presentes los objetivos de desarrollo sostenible. Los datos de estos últimos meses en relación con el desempeño de los servicios y sistemas de salud no son precisamente optimistas. Sin embargo, ponen de manifiesto una idea que me gustaría defender en el marco de este congreso, y es la de que vamos a tener que multiplicar los esfuerzos para conseguir cumplir con la Agenda 2030 de manera transversal, transdisciplinar e intersectorial. Y esto nos lleva al último punto de este vínculo entre Agenda 2030 y los propósitos de una salud globalizada y globalizante. Para mí este es el punto central de esta conferencia, es justo el mensaje que quería compartir con ustedes y que se sitúa en el marco de la interacción entre la evaluación participativa de la salud y la investigación cualitativa en salud. Me parece esencial y fundamental el reconocimiento de la alianza estratégica necesaria hoy día en los programas de salud global. Así pues, el reconocimiento de la salud global como un derecho humano básico exige la puesta en marcha de una serie de alianzas estratégicas y de concertaciones multilaterales para combatir activamente las crisis sanitarias emergentes, lograr mejoras sustanciales en los índices de salud de las poblaciones y abordar eficazmente la creciente carga de las enfermedades crónicas. Esta reconfiguración de alianzas estratégicas y multilaterales, y les invito a leerlo, se contempla en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, revitalizar la Alianza para el Desarrollo Sostenible. En el campo de la salud global, constatamos la aparición de una serie de acciones y de intervenciones concertadas que desempeñan un papel importante en la ampliación de los programas de salud pública y en el fortalecimiento de los servicios y sistemas de salud basados en el desarrollo sostenible de los países de todo el mundo. Tal es el caso del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, creado en 2001 en el contexto de la pandemia del SIDA y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este caso, la asociación entre el sector público y el sector privado jugó un papel importante en el avance de las ciencias y de la salud y en la ampliación y el fortalecimiento de las actividades de salud pública basadas en evidencias en los países en desarrollo. Más recientemente, con respecto a la pandemia del COVID-19, como no podría ser de otra manera, podríamos hablar del acelerador de acceso a herramientas para el COVID-19, el acelerador ACT, que es una nueva e innovadora colaboración mundial para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas para la pandemia del COVID-19. Este tipo de iniciativas podría servir de inspiración para financiar la investigación, el desarrollo y la ampliación de las intervenciones tanto en el ámbito de la salud como en otros ámbitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por otra parte, en el campo de la epidemiología y de la salud pública, a partir de un estudio sobre las enfermedades transmitidas por vectores, Erdiana y colaboradores identifican una serie de factores que influyen en la eficacia de la colaboración intersectorial, tales como la naturaleza de las prácticas colaborativas, la gestión responsable de los recursos, la calidad de las relaciones institucionales, las modalidades múltiples y democráticas de la gobernanza y la visión compartida de los actores implicados. En este sentido, resulta más probable que las redes intersectoriales produzcan los efectos deseados cuando, de alguna manera, sus miembros participan en la construcción conjunta de dos elementos que me parecen esenciales a lo largo de toda esta experiencia en el marco de la evaluación participativa. Por una parte, la existencia y la co-construcción de un marco operacional convincente sobre el plan de acción estratégica que incluya una comprensión colectiva del problema, un consenso sobre las soluciones y un conjunto de razones plausibles para actuar conjuntamente. Y por otra parte, la existencia de una coalición política que implica actores influentes más allá del sector de la salud, lo cual evidentemente es una tarea que exige considerar íntegramente el conjunto de determinantes de la salud, tales como los que podemos observar en el marco de la Agenda 2030. En este contexto, la eficacia de las redes de actores y de acciones concertadas podría apreciarse, cómo no, y de manera específica, en términos de sostenibilidad. Los resultados de las investigaciones indican, de hecho, que las redes de salud que abordan eficazmente estos problemas
tienen más probabilidades de obtener apoyo para hacer frente a las condiciones que les preocupan. Y esto nos lleva a una serie de transformaciones y de impactos en el campo de la salud y más particularmente en el campo de la investigación cualitativa de salud. Y podemos ver en esta última sección de la presentación cuáles serían las aportaciones transformadoras y con impacto de la evaluación participativa en el sector de la salud y en el sector de la investigación cualitativa en salud. Así pues, vamos a ver en primer lugar esta relación tan interesante que se cultiva actualmente en términos entre la ciencia y la sociedad. Vamos a hablar un poco también sobre la importancia de la traducción de conocimientos en un contexto de incertidumbres y de complejidad. Y por supuesto, algo que vengo también promocionando y que vengo defendiendo en las últimas publicaciones y trabajos de investigación, la responsabilidad social de la práctica evaluativa y de la investigación en todas y cada una de sus dimensiones. Así pues, en relación al tema de la interacción entre ciencia y sociedad, podemos constituir y concebir la evaluación participativa como un instrumento de democratización de la investigación. Aquí los actores locales se convierten en coevaluadores y los evaluadores se convierten en actores locales. El carácter formativo de la evaluación participativa da lugar, en este caso, a un triple proceso epistemosocial del que ya hablamos en las transiciones epistemosociales, constantemente en transición. Los recuerdo, un proceso de coproducción dinámica de conocimientos, un proceso de creación de espacios de aprendizaje colectivo y un proceso de creación de redes de intervención innovadoras. Esta triada epistemológica facilita la interacción entre el mundo de la ciencia y la sociedad en un contexto creciente de complejidad y de incertidumbre. Pasamos entonces a la importancia de la traducción de los conocimientos basados en los propósitos de la teoría del actor red de Michel Calón y Bruno Latour, publicada en el marco de la sociología de la innovación. Aquí la investigación y la evaluación participativa en salud es concebida como una estrategia de traducción ontológica en la que el evaluador actúa como traductor de conocimientos y de intereses de múltiples partes interesadas. No solo traducimos conocimientos ni opiniones, sino también los intereses que normalmente quedan debajo del tapiz. Es importantísimo que conozcamos, en el marco de un proyecto de acción colectiva, lo que quiere el otro. Sin eso es imposible la construcción conjunta de una respuesta concertada a los desafíos de sociedad. En este contexto, la evaluación participativa y sus evaluadores facilita y promueve la coordinación de múltiples lógicas de acción, lo cual no es tarea sencilla y además requiere tiempo, energía y muchos recursos, como hablaba ahí nuestro colega Fernando en el marco del panel sobre la evaluación participativa en salud, a través de un proceso de configuración colaborativa de redes y de gestión de controversias que dan lugar a una serie de innovaciones sociales y territoriales. La traducción es uno de los roles emergentes del evaluador y del investigador en investigación cualitativa, precisamente porque nos permite crear un proceso de interconocimiento y de aprendizaje colectivo en un contexto de complejidad, lo cual no es tarea sencilla e insisto, las competencias técnicas que el profesional de la salud, de las que el profesional de la salud dispone para poner en marcha sus investigaciones, cuando da el salto de lo cuanti a lo cualitativo o cuando intenta combinar en métodos mixtos ambos enfoques, realmente no vienen dadas de por sí. Hay que adquirirlas, hay que aprenderlas y sobre todo hay que practicarlas. Ya por último me gustaría, antes ya de pasar quizás a una reflexión sobre el papel del evaluador, hablar de la responsabilidad social de la evaluación en este contexto de globalización de la salud pública y pues viendo de alguna manera pues, la evaluación participativa como una práctica de ética cívica fundamental en un contexto como este, de precariedad emergente, de atentado contra los derechos humanos y de desigualdades sociales y políticas emergentes, pues este proyecto, este espacio de ética cívica, esta práctica de ética cívica, está basada en un proceso de desarrollo de competencias. Insisto, no estoy hablando de capacidades ni de capacitas down, estoy hablando de desarrollo de competencias técnicas e interpersonales, de las que ya hablamos, aquellas famosas soft skills, que nos ofrece una serie de beneficios constatados a nivel de las intervenciones evaluadas. Por un lado, permite un monitoreo del progreso de la intervención evaluada, no solo de los resultados, sino también del progreso, del proceso,
que además facilita y aumenta la utilización de los resultados de dichas evaluaciones. Permite y refuerza el equipo local de forma multidimensional, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores que intervienen en este tipo de evaluaciones. Es curioso ver cuando hacemos un mapeo o un modelo lógico de la intervención evaluada, cuando tenemos esta red y constelación de actores tan diferentes, muchas veces no nos ponemos de acuerdo de cuál es nuestra visión sobre la intervención y por tanto a veces estamos durante años trabajando en ella. Entonces es tan importante y tan sencillamente complejo como que un simple mapeo puede dar lugar a enormemente de controversias. Y estas controversias, como decía antes, pueden dar lugar a innovaciones que lleven la evaluación de manera más sostenible y socialmente responsable. También permite otros beneficios constatados, como por ejemplo una perspectiva que trasciende el ámbito de la evaluación. Trabajamos no solamente de manera interdisciplinar, sino intersectorial, y aparecen sectores de las empresas privadas, la economía social y solidaria, el mundo asociativo, la sociedad civil. Esto nos ayuda a concebir las intervenciones que ponemos en marcha desde el campo interdisciplinar de la salud pública de una manera muchísimo más intersectorial y adaptada a los desafíos complejos de las sociedades contemporáneas. También nos permite la creación de espacios de corresponsabilidad y de concertación intersectorial, así como un desarrollo social y sostenible de los territorios gracias a las competencias adquiridas por los participantes en el campo, en el marco de estas evaluaciones. Así pues, estamos hablando de un proceso necesario, éticamente necesario, de responsabilidad social de la práctica evaluativa y de la práctica de la investigación cualitativa. Voy a ver cómo vamos de tiempo. Muy bien, ya estoy concluyendo. Quizás una pequeña, antes de concluir, una pequeña reflexión, pero que sí que forma parte de nuestras últimas publicaciones, es sobre ¿y qué hacemos los evaluadores en el marco de todo este quilombo organizacional y epistemosocial? ¿Cuál es el papel del evaluador participativo? Pues fundamentalmente, resumiéndolo en papas y coles, el papel del investigador pues está basado en un discurso de conciliación de dicotomías y de paradojas emergentes en las sociedades contemporáneas, de conciliación entre la teoría y la práctica, de conciliación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre las cifras y los discursos, entre el conocimiento y la acción. En definitiva, un discurso de conciliación entre la validez científica y la responsabilidad social. El evaluador aquí se posiciona como un verdadero traductor de realidades complejas y paradójicas, un traductor de lógicas divergentes de múltiples actores y sectores de intervención a todos los niveles, local, regional, nacional e internacional, traductor de alianzas estratégicas múltiples y colaboraciones locales y globales, y traductor de proyectos de acción colectiva basados en innovaciones sociales y territoriales. Tenemos mucho que aprender, insisto, para sentarnos en una mesa donde pueden haber a lo mejor, pues, como fue el caso en la Mesa Local de Concertación en Canadá, donde tuve el placer y el honor de acompañarla durante 5 años para evaluar el desempeño y el impacto social de dicha estructura en red, 72 actores que representaban 4 categorías de actores diferentes, representantes políticos, actores públicos, actores privados y miembros de la dimensión comunitaria y territorial de ese barrio. Un barrio que contiene, o en el que habitan 35.000 personas, que representan más o menos un 60% de inmigración y en el que se hablan más de 80 idiomas diferentes. Imagínense cómo era aquello cuando uno se sentaba en esas mesas para intentar, aunque solo sea, definir los principales ejes de actuación de esa red intersectorial y colaborativa. El quilombo estaba servido. Y al conflicto también, y eso dio lugar a muchísimas innovaciones de las que espero compartir con ustedes las más importantes. Y ya, a guisa de conclusión, me gustaría abogar aquí, inspirado en uno de los artículos más recientes de nuestro querido amigo y mentor, Paulo Buss, en materia de salud global. Él habla de diplomacia sanitaria, y como aquí esto es un congreso de investigación cualitativa en salud, y vemos tanta cacofonía con respecto a conceptos, métodos y prácticas, paradigmas y todo tipo de enfoques, me gustaría abogar por una diplomacia epistemosocial.
La contribución de la evaluación participativa en salud a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible se vería fortalecida gracias a la articulación en red o digamos, una estructura transnacional de actores intersectoriales, tanto a nivel mundial, nacional, regional y local, en términos de principios y valores que se implanten en los territorios y sus poblaciones. Ahora más que nunca, es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen los medios para recuperarse de la crisis fortalezcan sus sistemas de salud y consigan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Quizás la clave para una sociedad más sostenible en un contexto pospandémico pase por una serie de alianzas epistemológicas entre escuelas de pensamiento, entre categorías de actores, entre lógicas de acción y un largo etcétera que no voy a nombrar aquí hoy, basadas en lo que me gusta denominar como diplomacia epistemosocial, mejorando sustancialmente nuestra respuesta concertada entre actores públicos, privados, asociativos y la sociedad civil contra las desigualdades en materia de salud y promoviendo asimismo la equidad en el campo de la salud global. La operacionalización de esta práctica diplomática requiere un arduo trabajo de integración de los principios de la salud global en las deliberaciones de las autoridades académicas y del mundo académico en general, y por tanto en las negociaciones para crear una gobernanza de la salud a escala humana. El mundo académico, queridos amigos y colegas, queridos colaboradores, no está exento de esta responsabilidad social en un marco, digamos, de complejidad y de incertidumbre. En consecuencia, la respuesta a desafíos como la pandemia del COVID-19 por parte de la evaluación participativa y por ende de la investigación cualitativa en salud requiere un aprendizaje continuo de competencias como la colaboración y la coordinación entre las partes interesadas de todos los sectores de la sociedad. Me refiero aquí naturalmente a la participación social en la gobernanza de un sistema universal de salud que cuenta con el conocimiento de los ciudadanos para la implementación de proyectos de interés colectivo. Esto es muy importante. En este contexto, numerosos actores, y ya concluyo, sostienen que la organización conjunta y la interacción dinámica entre las redes de actores intersectoriales actualiza la práctica investigadora de salud como espacios híbridos innovadores de coproducción de conocimientos y de aprendizaje colectivo, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios y a las mutaciones incesantes del entorno y permitiendo al mismo tiempo la elaboración conjunta de respuestas eficaces a los desafíos sociosanitarios contemporáneos. Las alianzas estratégicas, en las que a ella se refiere, pienso que podrían valorarse mejor y situarse en el centro del modus operandi de la cooperación internacional para el desarrollo de los territorios y el bienestar de las poblaciones. Este enfoque intersectorial e integrador podría sin duda ayudarnos a construir colectivamente la expresión reflexiva y manifiesta de los valores democráticos promovidos por los defensores de una ciencia más plural, más permeable, más humana y fundamentalmente más sostenible. No querría terminar esta ponencia sin mencionar las palabras de un gran mentor de todos nosotros, que dejó un legado impresionante en el campo de la pedagogía social y yo diría que de la filosofía de ciencias y de la transformación de las sociedades contemporáneas y de la práctica de la investigación y de la evaluación, nuestro querido amigo Paulo Freire, que en su Pedagogía del Oprimido nos dijo: ninguém educa ninguém, ninguém educa a sí mismo, os homes, e yo diría, as persoas se educan entre sí mediatizadas pelo mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Carlos, por esta interesante propuesta de reflexión. Ambicioso también proyecto, ¿verdad? El de repensar o reformular un poco las complejidades, las temáticas de salud desde la perspectiva de esta evaluación participativa en salud, que tiene esa ambición, ¿no? de síntesis y de armonización de alguna manera del pensamiento de los problemas de salud y a la escala global. Entonces, bueno, esa ambición es bastante exigente, me parece a mí, y en todo caso lo que el enfoque científico y la investigación cualitativa en particular puede aportar
en ese tipo de propuestas parece también muy importante, ¿no? Como bastante determinante, digamos. No sé, no tengo registrado por el momento ninguna pregunta o reflexión a compartir contigo. A mí me interesó mucho tu reflexión porque me lleva a pensar un poco en lo que es la complejidad justamente de los dispositivos de investigación y la complejidad de los dispositivos de evaluación, bueno, en particular de lo que son las acciones en salud a nivel, digamos, más institucionalizada, lo que se encuentra en el marco de las políticas públicas, sean nacionales o internacionales, y veo la complejidad de la propuesta, ¿no? No sé, me interesaría desde tu experiencia, por el momento, mientras esperamos alguna propuesta de intercambio. Aquí hay Mauro pone ya una propuesta, pero a mí me interesaba plantear desde tu experiencia, ¿dónde están las dificultades mayores que podés encontrar para que esta propuesta, digamos, encuentre un eco, ¿no? Porque me imagino que no es tan simple implementarlo, hay un problema cultural, pero también otros determinantes que entran en juego para la aplicación de esto, tanto a nivel de políticas locales como internacionales. Y bueno, aprovecho como está aquí. Muchas gracias, José Carlos, dice Mauro Serapioni, muy interesante tu presentación. Y pregunta, en tu opinión, la propuesta de Guba y Lincoln, estos dos especialistas, metodólogos, ¿no?, de la investigación cualitativa, de la evaluación de la cuarta generación, es muy diferente de la perspectiva de evaluación basada en el actor red de Calón y Latour. O sea que 2 preguntas ahí para iniciar el intercambio, dificultades y las diferencias entre la evaluación de cuarta generación de Guba y Lincoln con la de Calón y Latour. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Sí, respondo primero a tu pregunta y gracias, Mauro, por la colocación, por esta pregunta también bastante pertinente sobre la diferencia de estos dos enfoques, ¿no?, tan importantes en el marco de la evaluación, de la práctica evaluativa. Sí, Fernando, yo creo que cuando hablamos de desafíos de la implementación de una práctica evaluativa que responda a los desafíos de sociedad, hablamos de 3 tipos de desafíos. Esto también aparece en otra de las publicaciones en las que identificamos, digamos, 3 grandes grupos de desafíos. Podríamos desglosarlo al infinito, pero identificamos 3 grandes grupos. Los desafíos de orden sociopolítico, los desafíos de orden estratégico y los desafíos de orden territorial y local, más bien sociocultural. A nivel político, sí que necesitamos aquel proyecto de gobernanza mundial en salud, aquel que está promovido por los grandes pensadores de la salud, Ilona Kippbusch, Sachs, Marmot y Paulo Buss, y que de alguna manera entienden que si no hay entendimiento, si no hay intercompenetración entre las autoridades mundiales, muy difícilmente todo lo demás que estamos promulgando en el marco de este tipo de congresos va a tener lugar. En segundo lugar, vamos a tener que enfrentarnos a desafíos de tipo estratégico. Precisamente estamos hablando de alianzas estratégicas entre múltiples actores que representan instituciones de categorías diferentes y que tienen intereses diferentes. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Prioridades de orden público, prioridades de orden privado, prioridades de orden asociativo, las prioridades de la sociedad civil, que ya no es una población beneficiaria, sino además un actor más de estas redes de alineamiento estratégico. Entonces vemos ahí cómo la estrategia forma parte inherente de la constitución de la práctica evaluativa y por ende de la investigación cualitativa en salud. También tenemos desafíos territoriales. He visto, por haber trabajado muchísimo en los proyectos de descentralización de los servicios y sistemas de salud, que todo proceso y toda estrategia de descentralización a nivel local y territorial se manifiesta casi en el 100% de los casos en un proceso de reconcentración de las relaciones de poder en manos de los actores locales. Como siempre, todo fenómeno organizacional es paradójico y tenemos que aprender a bailar con esa confusión.
Porque todas estas paradojas, todos esos extremos de aquellas dicotomías que mencionamos constantemente, son ni más ni menos que potencialmente complementarios. Así pues, Fernando, yo te diría que los tres grandes grupos de desafíos, por no hacerlo muy largo, serían desafíos de orden político e institucional, desafíos de orden estratégico a nivel de los procesos de reorganización democrática de los servicios y niveles de salud, y desafíos de orden territorial y local a nivel de las relaciones de poder entre los actores implicados en todo proceso evaluativo o en toda investigación, acción participativa, que sea esta cualitativa o no. Espero haberte respondido, aunque sea mínimamente. Con respecto a la... Muchas gracias, buenos días, querido Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que sí, que hay diferencias, porque la evaluación, y de hecho ya hay una evaluación de quinta generación, que es más orientada hacia la emancipación de las partes integradas, y eso quizás no se contempla en la evaluación de la cuarta generación. Aquí estamos hablando de contribuciones muy importantes. No podemos llegar a la evaluación de quinta generación ni a ninguna otra si no hubiéramos pasado por esto. Por lo tanto, estamos con todos los respetos y con toda la admiración de estas contribuciones, que son piedras que de alguna manera van construyendo el camino por el que vamos respondiendo más o menos con éxito a los desafíos de sociedad. Pero nos queda mucho que andar. Así pues, la diferencia para mí esencial es que la teoría del actor-red o la teoría de la traducción está basada en la sociología de la innovación. Y esta innovación consiste, me gusta decirlo así, en papas y coles, en dar respuestas nuevas a viejos problemas. Y entonces, aquí la aparición de la innovación por medio de la gestión de conflictos y la gestión de controversias es un elemento central en los procesos de traducción entre el investigador o entre el instigador de una acción colectiva o una intervención que está siendo evaluada y el conjunto de actores que la conforman. Digamos que el elemento diferenciador, para mí, por estar trabajando también en los últimos años en el tema de la innovación organizacional y de las nuevas prácticas organizacionales, y considero la práctica de la evaluación como una práctica social. Por lo tanto, es históricamente localizable, es la acción en un contexto determinado, no es una acción neutra, no es una acción, y lo hablaste ayer lo hablamos ayer en tu ponencia, no es una acción objetiva, es una acción objetivada. Hablamos de la objetivación participante que promovió en su día, pero que sigue estando entre nosotros Pierre Bourdieu, la objetivación del sujeto de la objetivación, o también la podemos llamar objetivación participante. En definitiva, la emergencia de innovaciones a través de la gestión de controversias y, por supuesto, un proceso de traducción que se manifiesta en diferentes etapas, la movilización o problematización de los actores implicados, el interesamiento, es decir, el conseguir el interés y adeptos para adherir a esa red sociotécnica que de alguna manera constituye el conjunto de actores que van a evaluar la intervención determinada. El reclutamiento, que es el conjunto de definiciones de nuevas formas de actuar. No podemos crear una acción innovadora si no somos capaces de salir de nuestra zona de confort y redefinir nuestro papel en el marco de esa intervención que está siendo evaluada. Y ya por último, la movilización de los actores locales en un proceso de construcción social y dinámica de la acción colectiva, y que además responde a los desafíos de sociedad porque han participado activa y reflexivamente en la co-construcción de la percepción de todos del objeto que está siendo evaluado. En otras palabras, yo creo que sí que hay diferencias y que están marcadas en estos objetos conceptuales, metodológicos y operativos focados o basados en la innovación de las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Carlos. Aquí tenemos, bueno, dos comentarios, elogioso, por supuesto. Gracias por compartir su estudio, muy interesante e importante, dice Ana Luisa Almeida Melo. Encantadora propuesta de diplomacia epistemosocial, inspiradora y desafiadora, dice Cintia Tanaka. Efectivamente, a mí también me llama la atención ese vocabulario que estás manejando, ¿no? Localización, transición epistemosocial, diplomacia epistemosocial. Bueno, abre todo un campo de reflexiones. Y luego hay dos preguntas también
a ser povos, gostaria de ouvir sobre indicadores cualitativos, cómo utilizar en evaluación participativa en salud. Y luego una pregunta de Anabel Rojas también, que dice cómo una investigadora, como agente ético-político, concilia, entre paréntesis, en la praxis evaluadora, cierre paréntesis, esos intereses y objetivos, a veces tan diferentes ya mencionados. Muy bien, muchas gracias. Mauro Serapione te agradece también, interesante, dice, oír el tema de las controversias. Bueno, Muchas adelante, gracias. y luego tenemos otros comentarios que haré después. Sí, muchas gracias. El tema de los indicadores en investigación cualitativa y en evaluación participativa, para mí es un oxímoro. Es una de esas paradojas que no podemos resolver. O sea, no podemos hablar en evaluación participativa cualitativa de un benchmarking, de un indicador universal. Es justamente aquella paradoja, por eso hablamos de localización. Tenemos que adaptarlo a las realidades del terreno. Y ustedes me preguntarán, vaya hombre, ¿y qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sino un marco universal? Sí, un marco universal, pero que está siendo co-construido porque además de los 17 objetivos y las 169 metas, dispone de una miríada de indicadores y de criterios, de indicadores cuantitativos y de criterios cualitativos que están siendo construidos por medio de experiencias locales. Esta es la importancia. El marco de la agenda, desde mi punto de vista, no es conceptual y no es metodológico, es operacional. Nosotros ya traemos el saber conceptual y metodológico. Lo que me permite a mí esta agenda es coger esos criterios, porque insisto, no podemos hablar desde mi punto de vista de indicadores, porque no podemos, no hay mejores prácticas en esto o en lo otro cuando hablamos de manera cualitativa. Eso sí, podemos utilizar un modelo conceptual, y ayer Mauro Serapione nos dio una clase magistral sobre toda la perspectiva socioantropológica y de la sociología de las organizaciones que puede inspirarnos como base para una comparatividad entre diferentes intervenciones que están siendo evaluadas a nivel cualitativo. Precisamente porque es un tipo de intervención epistemológica de orden inductivo. Es como el camino del poeta, lo vamos haciendo al andar. Y a medida que vamos haciendo ese camino al andar, vamos construyendo nuevas hipótesis que dan lugar a nuevos proyectos que van a dar lugar a nuevos criterios locales. Entonces, por responderle de una manera más sintética, y muchas gracias por esta pregunta tan interesante, no podemos utilizar indicadores en investigación cualitativa, sino criterios que formen parte de modelos conceptuales que han sido construidos inductivamente, es decir, desde el terreno hacia los conceptos y métodos de la disciplina que estemos abordando, o, mejor aún, de ese campo interdisciplinar o transdisciplinar e intersectorial que es el de la salud global en todas sus dimensiones. Muchas gracias una vez más por la pregunta. Y la pregunta de, no veo el nombre completo, era Ana. Ana, un segundito. Anabel Rojas. Y la pregunta de Anabel Rojas, pregunta interesantísima también, como una investigadora, como agente ético-político. Esto es un posicionamiento interesantísimo, en tanto evaluadora, concilia en la praxis evaluadora esos intereses objetivos, a veces tan diferentes ya mencionados. Esos intereses y objetivos, no intereses objetivos. Pues bueno, yo creo que a mí me quedan como, insisto, y si todo va bien, otros 20 años más, tengo 30 años de experiencia, 15 como en el mundo profesional y en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo y de la acción humanitaria, y otros 15 primero como estudiante de doctorado y luego como académico. Llevo apenas una decena de años, pero en los que bastante intensos porque he aplicado toda la experiencia. Y yo todavía no tengo una respuesta clara a todo esto. Insisto, lo que sí se me ocurre decirle es que ese mundo de competencias no son solo técnicas, sino también interpersonales. Las resumo o las recuerdo. Por un lado tenemos aquellas basadas en la negociación, en la concertación, en la cooperación, en la coordinación entre las partes interesadas, y las competencias interpersonales típicas como la creatividad, la capacidad de trabajo en equipo, aquellas soft skills de las que hablábamos, el pensamiento crítico y constructivo y, por supuesto, la capacidad resolutiva de problemas complejos. Para eso no estamos formados en la academia.
ni a nivel de las profesiones sanitarias, ni de ciencias humanas aplicadas, y mucho menos de la formación en segundo y tercer grado universitario en materia de máster y doctorado de las diferentes disciplinas sanitarias. Tal vez estén emergiendo ahora, tal vez estemos hablando de nuevos campos de acción y de intervención, de docencia y de investigación en la salud pública global, en todas sus manifestaciones y digamos, disciplinas, pero lo que sí está claro, Anabel Rojas, es que de esta manera, a mí, uno de los elementos esenciales para poder ejercer ese rol de traductor, o como usted dice, ese rol de agente ético-político como evaluador o evaluadora, pasa por un desarrollo, nosotros, no el pueblo, no los demás, nosotros, por un desarrollo de competencias no solo técnicas, sino también interpersonales, lo que llamamos soft skills. Hay un artículo en el año 19 que publicamos con nuestros colegas canadienses y que habla más en detalle sobre esta dimensión interpersonal del rol del evaluador en un contexto de complejidad y de conflicto y de controversia organizacional. Si quieren, pues les puedo colocar, hacer una síntesis de algunas publicaciones que tienen acceso público y abierto para todos ustedes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Tal vez podés recordar ahí en el chat tu mail también, para quienes quieran conectarse contigo, porque ya estamos llegando al cierre de esta conferencia. Sigue en la misma sala luego la presentación de un libro. Pero bueno, quería agradecerles. Antes quiero también mencionar que Milagros Ramasco compartió en el chat una muy interesante, además de felicitarte, dice muy interesante y sugerente presentación. Les comparto un enlace sobre un proyecto de intervención comunitaria intercultural que se desarrolla ya hace más de 30 años, ya durante una década, en 36 territorios, y barrios de España. Es la Red de Salud Pública de Madrid que contempla eso, que tiene un poco las mismas características de lo que acabas de presentar. Así que bueno, tenemos un agradecimiento de Seropovo por tu presentación. Así que bueno, no me resta más que agradecerte, José Carlos. Muchísimas gracias de nuevo por tu contribución. Espero que haya otras instancias y que sigamos discutiendo de estos temas. Y le paso la palabra a Rodolfo, que tiene un mensaje para el colectivo antes de pasar a la próxima actividad. Muchas gracias. Sí, José Carlos, felicitaciones. Vuelvo a agradecer tu presencia, la forma como te has integrado, muy renovador tu aire, y bueno, es parte de las cosas buenas que nos han pasado en estos 3 días tan intensos. Compañeros, ahora continuamos con actividad. Lamentablemente entramos en un territorio de competencia de actividades porque va a haber actividades en paralelo ahora. En esta sala va a ocurrir ahora, en la próxima hora, la presentación del doctor Mario Cardano, quien está en pantalla y ya aprovecho a saludarlo. Hola, Mario. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Y en la otra sala tienen, en la sala 2, tienen el link en el chat vertical. Va a haber un panel sobre la investigación participativa en salud de los trabajadores en Argentina, Ecuador y Uruguay, con la presencia de los profesores Óscar Bentancor, Jorge Cohen y Fernando Tomasina. Allí estaremos. Yo voy a coordinar esa mesa. Lamento no estar en la presentación del libro de Mario. A continuación de la presentación de Mario está la conferencia de Milagros Ramasco, investigación cualitativa, una herramienta para la acción en salud pública.